La autopista de las lágrimas. Un nombre que hiela la sangre, ¿verdad? Sin duda, es un lugar que despierta una profunda inquietud. 725 kilómetros de asfalto que atraviesan la Columbia Británica canadiense. Un recorrido desde Prince George hasta Prince Rupert. Un viaje que para muchas ha supuesto una trampa mortal, una pesadilla sin fin. Y es que desde 1970 esta carretera se ha convertido en escenario de una serie de desapariciones y muertes que desafían toda lógica. Un misterio que se ha enquistado con el paso de los años y que nos deja con más preguntas que respuestas. Hoy nos adentramos en este oscuro laberinto, en este profundo pozo de dolor y silencio. Un viaje a través del horror, a través de la incertidumbre que ha marcado a tantas familias. Empecemos por las cifras. Las cifras oficiales hablan de menos de 18 víctimas. Pero los grupos indígenas elevan esa cifra a más de 40. Una discrepancia que ya nos da una idea de la magnitud de la tragedia. Y de la falta de atención que este caso ha recibido por parte de las autoridades. Mujeres, en su mayoría indígenas, que se esfumaron sin dejar rastro, o cuyos cuerpos fueron hallados con signos de violencia. Un patrón que se repite una y otra vez y que apunta a una realidad aterradora. Jóvenes, indígenas y a menudo en situaciones vulnerables. Haciendo autostop por necesidad, por falta de alternativas. Víctimas propiciatorias para los depredadores que acechan en la oscuridad. Para entender mejor la complejidad de este caso, vamos a analizar algunos de los más impactantes. Aquellos que, por sus detalles o circunstancias, se han quedado grabados en la memoria colectiva. Casos que nos helarán la sangre y que nos obligarán a preguntarnos, ¿cómo es posible que esto siga sucediendo? Empecemos por el de Corinne Thomas, una joven indígena embarazada que fue brutalmente atropellada por un camión en 1976. Un caso que conmocionó a la opinión pública. El conductor, Richard Redekop, tenía un historial inquietante. Años atrás había atropellado a otro hombre indígena. Las sospechas de un móvil racial se dispararon. Y con razón. Testigos afirmaron haber visto a Redekop desviar su camión para arrollar a Corinne. Un acto deliberado, un crimen de odio. Pero a pesar de las evidencias, Redekop nunca fue condenado. La muerte de Corinne y su hijo nonato se sumó a la larga lista de tragedias sin resolver en la autopista de las lágrimas. Un caso que aún hoy sigue atormentando a la comunidad. Y que nos recuerda la impunidad que a menudo rodea este tipo de crímenes. Una impunidad que alimenta el miedo y la desconfianza hacia las autoridades. La tragedia también ha golpeado fuera de la carretera. Lejos del asfalto, pero no del horror. En 1990, la pequeña Kimberly Dumais, de tan solo 4 años, junto a su abuela Elga Rochon y sus tías Sherry y Pauline Rochon, perdieron la vida en un incendio provocado en su apartamento en Prince Rupert. Un incendio que no fue un accidente, un acto criminal que aún hoy sigue sin resolverse. Y para añadir aún más misterio al caso, años después, apareció una carta anónima reclamando la autoría del incendio. Un acto de venganza. Un psicópata jugando con la policía. Nunca se logró identificar al autor de la carta, ni establecer un móvil claro. Quedó la duda de si este caso, tan diferente en su naturaleza, podría estar conectado de alguna forma a la oscura red de violencia que envuelve a la autopista. La sombra del mal se extendía más allá del asfalto. Infiltrándose en las vidas de personas inocentes, sembrando el terror en la comunidad. En 1999, otra tragedia golpeó a una familia. La pequeña Amanda Jean Simpson, de tan solo 4 años, ingresó en el hospital con graves lesiones en la cabeza y al abdomen. Unas lesiones que no podían ser accidentales. Falleció 3 días después. Los expertos médicos que la examinaron fueron contundentes. Las lesiones de Amanda habían sido brutales, deliberadas. La investigación forense dictaminó homicidio. Pero a pesar de las pruebas, nunca se presentaron cargos. Otro caso que ilustra la impunidad que parece reinar en torno a la autopista de las lágrimas. Un caso que nos deja un sabor amargo, una sensación de profunda injusticia. Y como si la violencia física no fuera suficiente, también está el misterio de las desapariciones. Mujeres que se esfuman sin dejar rastro, como si se las hubiera tragado la tierra. En 2011, Madison Scott, de 20 años, desapareció después de asistir a una fiesta en el lago Hawksback. Una noche de diversión que se convirtió en una pesadilla sin fin. Su camioneta y sus pertenencias fueron encontradas abandonadas, sin signos de lucha. La policía no descartó la posibilidad de un crimen. Pero el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. La incertidumbre es una tortura para sus seres queridos. Se le tragó la tierra,
fue víctima de un secuestro. Las preguntas se agolpan en nuestras mentes. ¿Qué le sucedió a Madison? La autopista de las lágrimas sigue guardando sus secretos. Secretos que esperamos que algún día salgan a la luz. Un caso que nos enfrenta a la vulnerabilidad de tantas mujeres a lo largo de esta carretera. Especialmente las que viven al margen de la sociedad, ¿no? Exacto. Y ante esta tragedia, la Real Policía Montada de Canadá, la RCMP, pues ha dedicado muchos esfuerzos a intentar resolver estos casos. Claro, pero es que se enfrentan a un enemigo escorridizo. La vastedad de la zona, el estilo de vida, a veces transitorio, de muchas de estas víctimas. La dificultad para recopilar pruebas. En ubicaciones tan remotas. Claro, es como buscar una aguja en un pajar que se extiende por cientos de kilómetros. En 2005 se creó el proyecto EPANA, un grupo especial, ¿no?, para examinar las posibles conexiones entre estos casos. Y inicialmente se centró en la autopista 16, pero luego la investigación pues se expandió, Claro, abarcó un área más amplia. abarcando un mayor número de víctimas. Y EPANA ha logrado algunos avances. Ha conseguido vincular a algunos asesinos en serie con algunos de los casos. Como Brian Peter Arp, Edward Dennis Isaac y Cody Lekibokov. Exacto. Pero la realidad es que es escalofriante pensar que puede haber múltiples perpetradores responsables de estas tragedias. O sea que podríamos estar hablando de un monstruo con muchas caras. Efectivamente. Pero ha sido EPANA la respuesta adecuada. Bueno, pues no ha estado exento de críticas. Muchos activistas indígenas han denunciado racismo sistémico, falta de cobertura mediática adecuada. Señalando la desproporcionada cantidad de víctimas indígenas. ¿Y la falta de atención que reciben sus casos? Claro, muchos creen que si las víctimas fueran mujeres blancas, la respuesta sería mucho más contundente. Es una crítica que se ha repetido a lo largo de los años. La frustración aumenta cuando la policía admite que algunos casos, a pesar de tener sospechosos, puede que nunca se resuelvan. Por falta de pruebas. Familias enteras, esperando respuestas que puede que nunca lleguen. Es terrible, ¿no? El dolor de esas familias, la incertidumbre. Es una losa que les acompaña día tras día. ¿Podrías contarnos algún caso que ilustre esta agonía? Bueno, pues el caso de Ramona Lisa Wilson, por ejemplo. Una chica de 16 años que desapareció en 1994. Iba haciendo autostop desde Smithers a Hazleton. Ajá. Sus restos fueron encontrados un año después. El caso sigue sin resolverse. Forma parte de la larga lista de víctimas del proyecto EPANA. Otra vida truncada, otra familia destrozada. ¿Y qué hay de Tamara Lynn Chipman? Tamara, de 22 años, fue vista por última vez en 2005 haciendo autostop en las afueras de Prince Rupert. Su familia sigue luchando por encontrar respuestas. Han criticado duramente la falta de avances en la investigación. Claro, imagino la impotencia, ¿no? La rabia de ver que la justicia no llega. Es una situación desgarradora, Mientras tanto, el miedo se apodera de la comunidad. sobre todo entre las mujeres indígenas que dependen de autostop para los medios de transporte. Bueno, se han lanzado voces exigiendo medidas para prevenir futuras tragedias. Se han publicado informes, recomendaciones. Se aboga por un enfoque integral que aborde las causas profundas de esta vulnerabilidad. La pobreza, la falta de transporte, las desigualdades. Exacto, no se trata solo de capturar a los culpables. Se trata de crear un entorno donde estas mujeres no estén condenadas a ser víctimas. Claro, se ha puesto en marcha un servicio de autobús a lo largo de la autopista 16. Se está trabajando en la mejora de los servicios sociales en las comunidades indígenas. Programas para concienciar sobre los riesgos del autostop. Son algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa. Pero me temo que mientras la sombra de la autopista de las lágrimas siga extendiéndose, la justicia seguirá siendo una promesa incumplida. Es una realidad triste, pero es la que tenemos. Sí, mientras sigamos viendo casos como estos, es difícil hablar de justicia. Claro. La autopista de las lágrimas no es solo un tramo de carretera en la Columbia Británica. No. Es un símbolo de una violencia silenciosa que se extiende por todo el mundo. Es un reflejo de una problemática global. Exacto, de violencia contra las mujeres, especialmente las que pertenecen a comunidades marginadas. Es una epidemia global. La falta de recursos, la discriminación, la indiferencia. Han creado un caldo de cultivo para la tragedia. Es como si la sociedad mirara hacia otro lado, como si estas mujeres fueran invisibles. Y esa invisibilidad es parte del problema. Mientras no se reconozca la magnitud del problema, mientras no se destinen recursos para combatirlo, pues seguiremos lamentando estas tragedias.